Hay un nombre que, durante más de 20 años, ha sido casi un sinónimo de piratería en Internet: The Pirate Bay. Ha sobrevivido a todo: redadas policiales, juicios millonarios y la furia de las mayores corporaciones del planeta. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una web sea, inmortal? Vamos a meternos de lleno en esta historia, que es de verdad increíble. Para entender qué es The Pirate Bay, lo primero que hay que tener claro es que no nació para ser, sin más, una herramienta para descargar cosas. Nació de una idea, de una filosofía. Todo empezó en 2003, de la mano de un colectivo sueco llamado Pirate Byron, que vendría a ser algo así como la oficina de la piratería. Y para ellos, ojo, no se trataba solo de compartir archivos, no. Era una declaración de guerra, una declaración política y hasta artística contra las leyes de propiedad intelectual. Y como vemos aquí, la idea prendió, y vaya si prendió. En solo 3 años ya era un auténtico gigante. Y este es el meollo de toda la cuestión, el conflicto que lo definió todo desde el principio. Por un lado, The Pirate Bay decía: oye, que yo no alojo nada ilegal, soy como Google, un simple índice de enlaces. Pero claro, por otro lado, la industria del entretenimiento los veía como los cómplices necesarios de un robo a escala planetaria. Este choque de trenes preparó el terreno para la guerra que estaba a punto de estallar. ¿Y la guerra? Pues claro, llegó. El mundo entero, con las grandes corporaciones y los gobiernos a la cabeza, decidió que ya era hora de acabar con esto del movimiento pirata. El primer gran golpe llegó el 31 de mayo de 2006. La policía sueca entró a saco en sus centros de datos en Estocolmo. Se llevaron los servidores, lo desconectaron todo. Para muchísima gente, aquello parecía el fin. Game over. Pero no lo fue. ¿Qué va? Solo 2 días después, The Pirate Bay estaba otra vez online, resurgiendo de sus cenizas. Y lo hizo con este nuevo logo, que era toda una declaración de intenciones. Un barco pirata disparando cañonazos al famoso cartel de Hollywood. Ya no era un juego, estaban en guerra abierta. Y este acto de desafío los convirtió en leyendas, y claro, su popularidad se disparó por las nubes. Después de los servidores, el siguiente campo de batalla fue, claro, el legal. En 2009 sentaron a sus fundadores en el banquillo. Fue un juicio súper mediático. Y aunque se libraron de la mitad de los cargos, al final los declararon culpables de facilitar la infracción de derechos de autor. La sentencia: 1 año de cárcel, para cada uno. Y no solo cárcel, no, también una multa. Pero no una multa cualquiera, una multa gigantesca. El Tribunal de Apelación la dejó en 46 millones de coronas suecas, que para que nos hagamos una idea, en aquel momento eran unos 5 millones de euros. El mensaje era clarísimo: esta guerra también era económica. Vale, con los fundadores condenados y multados, la estrategia de los que querían cerrarlos cambió. El razonamiento era: si no podemos acabar con la gente detrás del proyecto, vamos a intentar eliminar el sitio web en sí. ¿Y cómo? Pues empezaron a presionar a las compañías de Internet para que simplemente bloquearan el acceso. Y es justo aquí donde la historia se pone aún más interesante si cabe. Empezó una especie de juego del gato y el ratón, pero a nivel global. Les bloqueaban su dominio de siempre, el .org. ¿Y qué hacían ellos? Pues nada, se mudaban a un dominio sueco, el .se. Así de simple. Y así una y otra vez. Pasaron por Groenlandia, por la isla de Ascensión, por Perú, por Guyana. Era una locura. Cada vez que un gobierno conseguía cerrar una puerta, ellos abrían otra al segundo. Quedó clarísimo que acabar con una simple dirección web no iba a ser suficiente para matar la idea. Pero a ver, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que siguieran funcionando si sus servidores originales estaban confiscados y sus fundadores o estaban en la cárcel o huyendo? La respuesta, como casi siempre en estas historias, está en la tecnología. Es que esta es la pregunta del millón, porque mientras todo el mundo se fijaba en los juicios, en las multas, en los dominios que iban cambiando, por debajo, The Pirate Bay estaba mutando, estaba cambiando su ADN para convertirse en una especie de fantasma en la red. Y este esquema lo explica de maravilla. Al principio, The Pirate Bay usaba lo que se llaman trackers centralizados. Esos servidores eran el corazón de la red, pero también eran su punto débil, su talón de Aquiles. Si la policía se los llevaba, como pasó, todo se caía. Así que hicieron un cambio radical. Se pasaron a los enlaces magnet. ¿Qué significa esto? Pues que eliminaron la necesidad de un servidor central. Ahora los usuarios se conectaban directamente entre ellos. The Pirate Bay ya no era el corazón de la operación, era solo el mapa. Se habían descentralizado por completo. Y la gente, claro, seguía usando ese mapa para encontrar de todo. Estos datos del 2013 nos dan una foto bastante clara de por qué era tan popular. Casi la mitad, un 44%, eran series y películas. De ahí la rabia de Hollywood, claro. Pero ojo, un 35% era pornografía. Y luego ya teníamos música, juegos, aplicaciones.
Toda esta nueva estructura descentralizada se puso a prueba de verdad en 2014, con otra redada masiva. El sitio principal cayó, sí, pero esta vez fue muy diferente. Como su estructura ya no era central y mucha gente había copiado su código, en cuestión de días aparecieron docenas de réplicas de espejos. Era como la hidra de la mitología, le cortabas una cabeza y le salían dos más. La idea ya no era una página web, se había convertido en un ser mitológico de Internet. Y todo esto nos lleva al final, a su legado. Un legado que, la verdad, es tan persistente y duradero como complejo, y en muchas ocasiones bastante oscuro. Porque, a ver, la historia de The Pirate Bay no es un cuento de hadas. Su financiación inicial vino de un empresario vinculado a la extrema derecha. Se negaron en rotundo a retirar contenido súper sensible como las fotos de la autopsia de 2 niños. Y en sus últimos años llegaron a usar, sin permiso, los ordenadores de sus visitantes para minar criptomonedas. Fue siempre una mezcla muy extraña de activismo político y decisiones muy cuestionables. De hecho, hasta uno de sus propios cofundadores, Peter Sunde, acabó renegando de su creación. En 2014 dijo que ya no era fan de en lo que se había convertido el sitio, que ojalá tuviera un alma mejor. Sentía que el proyecto había perdido su rumbo, sobre todo con la invasión de la publicidad. Entonces, ¿qué fue de Pirate Bay? Empezó siendo un experimento que llevó al límite el debate sobre el copyright, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más grande, en la prueba viviente de que, en la era digital, una idea bien diseñada puede ser prácticamente imposible de matar, incluso aunque sus propios creadores acaben dándole la espalda. A día de hoy, el sitio original sigue por ahí, aunque es una sombra de lo que llegó a ser. Sin embargo, el debate que inició sobre el acceso a la cultura, sobre la propiedad en Internet y sobre el control, ese debate sigue más vivo y es más relevante que nunca. Y esto nos deja con una pregunta final. En una época en la que el contenido vuelve a estar encerrado bajo llave, con un montón de monopolios de streaming y suscripciones cada vez más caras y divididas, ¿es inevitable que una idea como la de The Pirate Bay vuelva a resurgir? ¿Es solo cuestión de tiempo que vuelva a aparecer no solo una opción atractiva, sino casi necesaria?